Ok. Ya está grabando, ¿eh? Ok. Ok. Ahora me acompañan Sánchez Sánchez, Yáñez Pimentel y Reyes Ponce. Ok. Otra vez lo vuelvo a poner aquí. No me responde, ¿eh? Compartir a la página entera, no me, ya salió. Pero entonces déjenme ver dónde los pongo para que pueda yo estar viendo. Ok. Bueno, pues ahí está. Esa es la diapositiva que se habían quedado en la parte. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a las funciones del agente diplomático. Fíjense que esto viene en el convenio de Viena. Déjenme ver esto. Esto me molesta. A ver, admitir todo. Ya los admití. ¿Ok? Y silenciar a todos, sí. Sí, admitir todo. Ya, 39. Ya están. Ya está el señor Mosco aquí. Ok. Bueno, pues ya llevo 41, eran 40 y tantos, pero entonces debe de faltar todavía más. Ok. De acuerdo con el artículo tercero del Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares de 1961, las funciones que van a tener los agentes diplomáticos, primero la representación de un Estado acreditante ante el Estado ante el Estado receptor. Ay, Dios mío. Ya. Ok, 45. Vamos. Entonces, lo que quiere decir, lo que quiere decir esto es que un Estado va a estar acreditado ante otro por medio de su embajador. Los embajadores generalmente formaban parte de la corte cuando eran los tiempos de los reyes y tanta pomposidad. Hoy, pues están en el territorio del Estado y van a tener esa función de representación. Prácticamente no tiene que ser el presidente el que tenga que decirle a un Estado que se porte de tal o cual manera. Generalmente es el embajador. Ahora bien, la protección de los nacionales, de los intereses del Estado acreditante ante el Estado receptor, esa también va a ser función de los embajadores. O sea, lo primero que pasa es que si hay algún problema, inmediatamente van con el presidente y ponen su protesta. La facultad de negociación con el Estado receptor, obviamente, pues si tienes facultades de protesta, pues puedes negociar. Puedes recolectar por medios legales. Perdón, pero es que no llegan. Y siguen metiéndose y metiéndose y nomás no puedo seguir. Ya son 49 con estos tres. Así que espero que ya. 5 personas, válgame. Ya. Ok. Recolectar por medios legales información del Estado receptor para mandarla al Estado acreditante. Esto significa por medios legales. A ver, ¿qué tan buenos son? ¿Y si fuera por medios ilegales? ¿Qué pasaría si fueran por medios ilegales? ¿Ni idea? Sería espionaje. Y obviamente el espionaje no está permitido. Por eso, la información que puedes juntar son de los periódicos, de las revistas, de los medios impresos, de la televisión, pero jamás podrías obtener información de un Estado por medios ilegales, porque si lo haces por medios ilegales, entonces estás cometiendo el delito de espionaje. Y por último, pues una función que es muy importante, la promoción de las relaciones de amistad entre ambos países
desarrollando las relaciones económicas, culturales o científicas. Todo eso son las funciones que tienen los agentes diplomáticos. Hay definiciones pintorescas. Por ejemplo, Saavedra Fajardo decía que los embajadores son espías públicos. Obviamente hoy no podríamos aceptar ese tipo de léxico. Y Henry Wotton, un diplomático inglés, decía, el embajador es un hombre honrado enviado al extranjero a mentir por la causa de su país. O sea, esto implica forzosamente toda la variedad de problemas que puede generar una embajada, porque los embajadores van a tener una situación verdaderamente compleja. Pero, pues bueno, eso es lo que decían estos señores. Eso es lo que decían estos señores. Sin embargo, pues vamos a la clasificación de los agentes diplomáticos. La primera clasificación de agentes diplomáticos. Profe, perdón, hay compañeros que están intentando entrar. Los estoy admitiendo a todos, pero pues los ejemplos, Arteaga me está mandando doble link y acepté los doble link y se supone que está entrando, pero pues ahí sí, ¿qué hago? Están mandándome a cada rato que están entrando, que están entrando, que están entrando. A ver, vamos a ver. Angulo Arteaga sigue uniéndose, ya se unió, ya son 52. Entonces, pues híjole, también entiendan que esto es así. Pero de que les estoy dando entrada, les estoy dando entrada, ¿eh? Ok. Ok. Bueno, entonces estamos en la clasificación. La primera clasificación data de 1815 con el reglamento de Viena, que también se adoptó en la Convención de 1961. Esto manejaba tres categorías básicas: los embajadores, los nuncios, los legados pontificios y otros jefes de misión equivalente. Los nuncios y los legados pontificios son embajadores del Vaticano. Se les llama así, nuncios o legados pontificios. Los legados pontificios son representantes del Vaticano, pero que todavía no llegan a ser nuncios. O sea, nada más son como enviados de negocios particulares para ciertos aspectos. Ya después, cuando la Santa Sede dice, ya quiero que te quedes ahí, los vuelven nuncios. Después, en la segunda categoría, están los enviados extraordinarios, los ministros plenipotenciarios e internuncios, o sea, todavía una categoría más abajo de legados pontificios. Y por último, tenemos a los encargados de negocios, que son diplomáticos que nada más van por una sola misión. Las dos primeras categorías, o sea, los embajadores, nuncios, legados pontificios, enviados extraordinarios, ministros plenipotenciario e internuncios, se acreditan ante el jefe de Estado, y los encargados de negocios ante los ministros de Asuntos Exteriores. Nuestra ley del Servicio Exterior Mexicano de 1994, en su artículo 4 nos dice que los integrantes del cuerpo diplomático son embajador, ministro, consejero, primer secretario, segundo secretario, tercer secretario y cuarto y agregado diplomático. ¿Cómo pasa el escalafón en la Secretaría de Relaciones Exteriores? Bueno, si hacen el examen de Servicio Exterior Mexicano y lo pasan, la primera categoría que les dan son agregados diplomáticos. Se tienen que poner a estudiar, estudian, y después de que ya tengan los conocimientos necesarios, hacen su primer examen. Y el primer grado que tienen que subir es a tercer secretario. Vuelven a irse o a adquirir experiencia, vuelven a estudiar, se preparan para hacer exámenes y entonces el siguiente cargo sería segundo secretario. Otra vez vuelves a ponerte a estudiar y estudias y haces tu exámenes y lo pasas, te vuelves primer secretario. Otra vez te vuelves a poner a estudiar, estudias, pasas los exámenes y te vuelves consejero, después ministro y hasta el último embajador, que técnicamente es como si ya tuvieras un doctorado en relaciones diplomáticas. ¿Ok?
Bueno, pues esa es la situación. Ya habíamos comentado que el nuncio es el agente diplomático de la Santa Sede y la diferencia entre nuncio y legado pontificio es que el nuncio es permanente, el legado pontificio no lo es. El internuncio es un ministro pontificio que a veces hace denuncio, pero solamente es un ministro, digamos que está un poquito más abajo de lo que es un legado pontificio. Bueno, ahora, ¿cómo se comienza la misión diplomática? Bueno, primero los estados se tienen que poner de acuerdo sobre cuál es la calidad que van a enviar. Puedes enviar solamente a un representante, puedes enviar a un ministro o a un consejero, o de plano, si tú lo pretendes así, puedes enviar a un embajador. Si es un embajador, va a tener una categoría distinta a todos los demás miembros del cuerpo diplomático. Y aquí el embajador se va a caracterizar por ser una persona permanente. Ahora bien, los dos principios fundamentales para el manejo de las misiones son la discrecionalidad y la reciprocidad. Discrecionalidad. Nadie te va a tener que decir que a quién vas a nombrar como embajador, pero las situaciones son muy obvias. Vas a mandar a Anel Reyes Ponce como embajadora plenipotenciaria plenipotenciaria de México en Cuba, pero resulta que Anel hizo 2 libros que hablaban Cuba para la basura y Fidel Castro un demonio. Díganme ustedes si Cuba lo va a aceptar. Es obvio que no. Puede usted saber mucho de Cuba, pero el problema ¿cuál es? Vamos a tener que aceptar la discrecionalidad de parte del otro país. Salvo que me dijeran, que sería una sorpresa, que no tienen problema con eso, pues entonces la nombro usted. Pero si ellos me dicen no, es obvio que usted se va a tener que quedar en México y respirar su anticastrismo aquí en nuestro país, ¿verdad? Porque allá no lo van a aceptar jamás. Bueno, esa es una. Y la otra, la reciprocidad. Es decir, el mismo trato que yo recibo como embajador de un país es el mismo trato que le van a dar a mi embajador en ese país. O sea, hay un ejemplo que queda muy ad hoc al punto. Cuando había Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos, el embajador de la URSS en Washington no podía salir de Washington. O sea, podía ir a donde quisiera, pero dentro de la ciudad de Washington, no podía salir de ahí. De la misma forma, el embajador de Estados Unidos en Moscú no podía salir de Moscú. El mismo trato que tú le das a mi embajador, yo le doy al tuyo. Y muchas veces eso se amplía a todo el cuerpo diplomático. Tan es así que, por ejemplo, cuando en Estados Unidos se expulsaban a 5 diplomáticos rusos de la embajada, la Rusia inmediatamente expulsaba a 5 diplomáticos americanos de la embajada americana en Moscú. Entonces, ese es el tipo de situaciones con la discrecionalidad y la reciprocidad. Ahora bien, el número de integrantes se fija. Tú no vas a poner a 45, 50 o 100 trabajadores en la Embajada de México en Egipto, por decir algo, porque las relaciones en Egipto son muy pequeñas, son muy pocas. Debe de haber, pero no son tan grandes. Pero, por ejemplo, con Estados Unidos, ni modo que vayas a hacer una embajada con 3 personas de trabajadores, cuando la cantidad de mexicanos que hay por allá, pues son muchísimo más. Es obvio que les tienes que dar un número mayor, más grande. Como parte de la discrecionalidad, cuando un Estado tiene la pretensión de enviar a un nuevo agente diplomático a otro Estado, debe obtener de este su autorización. Esto se llama placet. O sea, ¿qué pasó? Pues te estoy a nombrar a Anel Reyes Ponce. A ver, déjeme, mándemelo. Mándeme el currículum y mande todo lo que ha hecho esta señora. ¿Sabe qué? No le doy mi placer. Entonces se queda. Esa es la situación. Tú no vas a mandar a una persona que consideran ellos que puede ser agresiva
a mandarle una misión diplomática ya porque lo va a salir contraproducente. Entonces le tenemos que dar al Estado receptor la facultad de decir si lo acepto o no lo acepto. Ahora, los demás miembros de la misión diplomática no requieren el placet con anticipación, pero al final de cuentas sí requieren tener su autorización. Ahí tengo una anécdota del régimen de Echeverría. Ay, pues imagínense nada más que en toda la campaña estuvo el general, uno de esos viejos revolucionarios que se quedaron en el ejército mexicano, y estuvo en la campaña de Echeverría todo el tiempo. Cuando de pronto, pues ya gana Echeverría y ya pasaron todos al besamanos, y de pronto hasta atrás venía el general, y venía el general y dice, hombre, señor presidente Echeverría, pues fíjese que, pues vengo a ver qué tiene para mí. Híjole, se nos olvidó el general, qué barbaridad. Pero Echeverría, que era un hombre muy práctico, dijo, a ver, mándenme lista de embajadas que necesiten personal. Y entonces nombra al general un agregado diplomático militar de la Embajada de México en Suiza. Uy, pues muy padre, un nombramiento bastante rimbombante, pero resulta ser que el señor se fue a Suiza, pero Suiza es un país complicado, ¿eh? Suiza es un país donde, pues, ¿por qué no tienen problemas con el coronavirus? Porque cuando ellos les dijeron, tienen que meterse todos en su casa, hicieron eso, se metieron todos en su casa y no salieron hasta que les dijeron, bueno, ya parece que las cosas están tranquilas, pueden salir. Es el único país, es uno de los pocos países de Europa que no tienen problemas con el coronavirus, porque cuando les dijeron que se tenían que encerrar, se encerraron. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, allá pues es una situación bien compleja con la sociedad. Cuando tú llegas tarde a un hotel, te regalan unos especies como de fundas para que metas ahí tus zapatos, principalmente para que no andes taconeando en los pisos del hotel en la noche, que es molesto. Imagínense nada más de qué estamos hablando. Bueno, pues llega el 16 de septiembre y resulta ser que el general le dice, pues tuvieron una comida en la embajada, porque será una comida, porque cuando le dice el general, oiga, embajador, pero ¿cómo que una comida? Esto es para que apenas a las 11 de la noche como que la patria empieza a agarrar alma. Y entonces le dice el embajador, pues sí, en general, yo le entiendo, pero pues aquí estamos en Suiza y tenemos que respetar las normas de Suiza. Pues bien que mal, se ajustó el general y se fue. A las 2, 3 de la mañana le llaman al embajador. ¿Perdón? Sí, soy el embajador. ¿Que quién? ¿Cómo? En este momento voy. Y resulta ser que cuando llega a un hospital de salud mental y encuentra al pobre general con una camisa de fuerza. Porque lo que hizo después de haber salido de la comida de la embajada fue estar deambulando por ahí y de pronto vio un bar abierto. Y cuando estuvo en el bar, pues estuvo tomando tranquilo, sin ningún problema, pero a las 11 de la noche que se da el grito en México, sacó las pistolas y dijo, ¡Viva México, hijos de... Pues imagínense en un país donde no se acostumbra ese tipo de cosas, pues me lo metieron al manicomio y estaba con camisa de fuerza. Bueno, ¿qué le dijo el embajador en ese momento? Pues fíjese que para mañana el general se va directamente en un avión hacia México. ¿Por qué? Porque era obvio que le iban a retirar el placet. Los estados tratan de retirar los placets y tú prefieres mejor no meterte en broncas con el país. Entonces lo que haces es decirle a las personas a las cuales les van a retirar, pues sí, o sea, te van a retirar el placet, mejor agarra el avión y regrésate a México. Y hay muchas veces que tenemos este ejemplo. Hace ya algunos años, cuando salió la primera revista Milenio, el número 2 tenía una entrevista con el embajador de Quebec en México. Y resulta ser que habían licitado los trenes de la línea B, la que va hasta Ciudad Azteca. Y había participado Alstom de Francia y los trenes de Canadá.
y resulta ser que el que interviene ahí es Joseph María Córdoba Montoya, que había sido secretario particular del presidente Carlos Salinas. Y resulta ser que el que le da el triunfo a Bombardier la canadiense Alstom es precisamente Joseph María Córdoba Montoya. Y entonces el embajador de Quebec, a nombre de Bombardier, empezó a decir, es que en México se vive la corrupción a cada rato, ¿cómo puedo creer que ya estábamos muy adelantados y le dieron la concesión de los trenes a Alstom y nosotros en Bombardier hemos apoyado mucho al Metro de México, son unos corruptos, unos... Bueno, señores, el problema es que al otro día que salió la revista, la embajada de Quebec avisó que el embajador se iba a ir porque lo estaban requiriendo en su país. Simplemente es porque no estaban previendo que les fueran a dar a retirar el placer. Y como dice, pues sí es cierto, o sea, México es un país corrupto, pero él no tenía por qué decirlo. Ahí está la respuesta. Entonces, así la situación es que, pues cada vez que un país se encuentra con problemas con sus embajadores porque pueden perder el placer, pues inmediatamente lo hacen. Y obviamente tienen que ser muy, muy cuidadosos y muy diplomáticos para poder evitar que corran a una persona porque le retiran el placer. Retirar el placer es casi, casi correrlos como una especie de, estás apestado y obviamente pues te quedas marcado para la situación de toda tu vida. Entonces hay que evitarlo en la medida de lo posible. Muy bien, tenemos la representación diplomática. Y la representación diplomática se caracteriza por la representación activa y la representación pasiva. En la representación activa, el Estado 1 nombra a un embajador ante el Estado 2 y ante el Estado 3. Es decir, este embajador va a tener función diplomática hacia un Estado y hacia otro Estado completamente distinto. Esto muchas veces se da cuando la cercanía entre los estados puede ser tan cercana que no te conviene tener un embajador en cada uno de los dos países. Y por ejemplo, tenemos el caso de que en algún momento el embajador en Bélgica también hacía funciones de embajador en Holanda. Y entonces, pues si querías algo, pues tenías que trasladarte a Amberes para ver al embajador de México en Bélgica, que hacía las funciones de embajador en Holanda. ¿Ok? La representación pasiva es que el Estado 1 y el Estado 2 nombran al mismo embajador ante el Estado 3. Aquí se puede dar por rompimiento de relaciones diplomáticas o porque tu pobreza te impide tener embajadores en algunos países y entonces le pides el favor a un tercer estado de, oye, tienes un embajador ahí, pues que me hagan mi representación diplomática. No estoy rompiendo relaciones, pero sí necesito que me hagas la representación diplomática. Entonces, aquí el Estado 1 y el Estado 2 nombran al mismo embajador ante un Estado 3. Digamos que esto no es tan frecuente, pero sí se llega a dar. Y obviamente, por consecuencia, el Estado 3 le tiene que dar un placet al Estado 1 y otro placet al Estado 2. De acá, pues es obvio que el Estado 2 dará su placet y el Estado 3 dará su placet, pero aquí tendrá que ser un placet para cada uno de los dos estados que nombran al mismo embajador. ¿Ok? Muy bien. Nos quedan 15 minutos, así que yo creo que vamos a avanzar muchísimo con esto. La representación diplomática inicia cuando se entregan las cartas credenciales. Las cartas credenciales es el documento con el cual se acredita la función de embajador en un país. Por lo tanto, se entregan los originales al jefe de Estado en ceremonia protocolaria. Aquí en México ya les dije que se juntan 3, 4, 5, 6 embajadores nuevos y se hace una sola ceremonia para entregar todas las cartas credenciales de todos ellos. La fecha de presentación de las cartas credenciales sirve porque en el protocolo para designar al vocero del cuerpo diplomático, al decano del cuerpo diplomático, se tiene que ver quién entregó primero sus cartas credenciales. Y obviamente, una vez que se sepa quién entregó primero, pues entonces él se vuelve en vocero de todo el cuerpo diplomático acreditado en un país. Con respecto a la llegada o salida de algún agente diplomático, se puede realizar, pero solo con aviso al ministro de Asuntos Exteriores. Va a salir, ok, se vaya. Cuando regresa, pues tal fecha, entonces ya cuando regresa, pues ya llegué, señor embajador, señor ministro o señor secretario, sí como no, señor embajador, aquí ya lo tomamos bienvenido y vamos a seguir trabajando. ¿Ok?
Ahora, los privilegios e inmunidades diplomáticas, esos se clasifican en 3 tipos. No son los mismos, cada uno tiene sus características y uno es sobre la persona del agente diplomático, sobre las cosas del agente diplomático y sobre el ejercicio de la función diplomática. Así las cosas, los diplomáticos tienen 2 tipos de inmunidades, jurisdicción civil y jurisdicción penal. Es decir, no puedes arrestarlo por ningún delito, ni tampoco lo puedes arrestar por ninguna situación de tipo civil. Aquí lo que es muy importante es que tampoco pueden ser demandados, ni testigos, ni peritos, ni terceros llamados a juicio en la jurisdicción civil. ¿Cuándo? Sí puede haber excepciones. ¿Cuándo son las excepciones? Cuando el agente diplomático haya realizado actividades profesionales o comerciales, pues estas rompen con el carácter de representante estatal y lo que se busca es que no existan motivos que lo hagan para que lo hagan sin tener responsabilidad de sus actos. Imagínense nada más, ya les dije que en muchos diplomáticos basta con que tengan una carrera acreditada y resulta ser que uno es doctor y es un eminente cardiólogo. Y entonces dicen, ay, pues queremos que opere ¿quién tendrá mucho dinero? A Carlos Slim. Ah, quieren que opere a Carlos Slim. Ay, una lanita extra. Espérame, no puedes. ¿Por qué? Porque tu misión es diplomática. Si vas a hacer ejercicio profesional, pues vételo a hacer a tu país, pero no puedes hacerlo en México. Y si lo haces, ay, es que se murió de una negligencia médica. ¿Quién era el cardiólogo? Ah, pues el embajador de tal país. Ah, pero es que tiene privilegios diplomáticos, no pueden ser demandados. ¿No se les parece que eso puede ser muy injusto? Pues es obvio que sí. Pero ojo, un embajador lo único que hace es representar a su país. De tal manera que si por alguna razón ellos hacen ese tipo de operaciones, entonces se vuelven responsables de su actividad porque es ilícita. Ahora bien, también si yo soy un gran comerciante y me pongo a vender y comprar casas en México siendo embajador, pues obviamente si un problema con una casa resultó mal, pues entonces yo me voy a tener que hacer responsable de esa actividad que no es propiamente la representación de mi país, sino que técnicamente estamos hablando de que estás ejerciendo una actividad profesional. Entonces te tienes que hacer cargo. No está dentro de las funciones de representación. También puedes entrar en un juicio por situaciones meramente o estrictamente personales. En el caso, una sucesión o un divorcio. El ex embajador de México, de Estados Unidos en México, Antonio Garza, se casó con la María Eugenia Aramburu Zavala. Si no la conocen, pues era la dueña de Cervecería Modelo. O sea, imagínense cuánto dinero tenía la señora. Y resulta ser, pues, que se casaron. Si ellos se quisieran divorciar, pues entonces ahí sí no puede alegar que no puede acudir a tribunales porque tiene inmunidad de jurisdicción civil. No, es un asunto estrictamente personal. Es también como en una asociación, si fuera albacea el embajador, el albacea, pues es un puesto que mejor o lo renuncias o lo desempeñas bien. Y si lo desempeñas mal, te tienes que hacer cargo de todo lo que haya generado tu mala representación de la asociación. Ok, en la penal, no pueden ser detenidos por ninguna autoridad del Estado receptor, a menos que se obtenga la autorización del Estado acreditante. Y eso es muy difícil, ¿eh? Eso es bastante, bastante difícil. Pero bueno, si lo logras, entonces solamente así podrías aplicarle jurisdicción penal a un embajador. Los embajadores no producen impuestos reales ni personales por ninguna causa. No, todo lo que entra a la embajada pues no paga impuesto, las aduanas no pueden pagar arancel alguno, sus equipajes solo pueden ser revisados en su presencia, no están obligados a prestar servicios personales ni públicos. En algún momento pues estaríamos hablando de que, por ejemplo, si un hijo de un embajador ya cumplió 18 años y de pronto le dicen que tiene que hacer el servicio militar, pues es obvio que no, no tiene por qué hacerlo. Y tampoco requieren realizar ninguna obligación militar, que puede ser desde el servicio militar hasta cualquier otro. Esas son las características sobre la persona del agente diplomático. Aquí tenemos los mitos. Ay, perdón. Si están viendo eso, es algo que sale cuando inmediatamente se va a acabar el tiempo. Ahí está. Ok.
No se pueden exigir al agente diplomático impuestos reales sobre sus bienes. Una de las características principales es que las embajadas no pagan impuesto predial y no pagan agua, pero de la misma manera, en el país en donde tú tienes una embajada mexicana, tampoco pagan agua ni tampoco pagan ningún impuesto real similar al predial. La residencia diplomática, la residencia privada del agente diplomático también goza de inmunidad similar a la embajada. Hay inviolabilidad de la correspondencia, tanto la privada del embajador como la de la embajada. Hay inviolabilidad de sus bienes, de bienes muebles o automóviles. Es decir, los archiveros de la embajada no pueden ser violados, los coches de la embajada no pueden ser violados. Y se debe permitir que el diplomático pueda recibir recursos materiales para la misión o bienes de uso personal sin que deba pagar impuesto por ello. Alguna vez me tocó ver un contenedor con materiales y bienes para la Embajada de Francia y pues venían vinos y champaña y caviar y cosas así. Pues sí, nada más lo tuvieron que abrir y cerrar porque esos son cuestiones que solamente la Embajada tiene derecho de recibir y no paga ningún impuesto al respecto. Ahora, esto es sobre las cosas, sobre la misión. Esto es una de los mitos más grandes que existen y vamos a tener que desmentirlo. Que las embajadas son parte del territorio de los estados, naranjas, ni es cierto. No existe, no lo es. O sea, no es lo mismo que la embajada tenga una inmunidad para que las autoridades del estado puedan entrar en ella, a decir que son territorio del país. Eso sí, déjenselo a Homero Simpson. Ay, mira, amor, estoy en Australia, estoy en América. Es una tarugada, no es cierto, no existe. Generalmente lo que va a existir es la obligación por parte del Estado de darle seguridad y protección. Por eso precisamente, aunque todavía no se hace la nueva embajada de Estados Unidos en México, la del Paseo de la Reforma, pues ya vieron ustedes que tienen unas mamparas grandísimas porque precisamente están tratando de protegerlo de los pobres mexicanos que se sienten mal con Estados Unidos y lo quieren agredir y quieren romper vidrios. Pero no es porque la embajada de Estados Unidos sea territorio americano, es porque México tiene la obligación de protegerlo. Eso es algo muy importante. Se debe permitir la comunicación continua de la misión con su país. La valija diplomática, que es eso que ustedes creen que nada más es cosa de caricaturas, de que va una persona con una maleta esposada, no existe, se llama valija diplomática y la valija diplomática no puede ser revisada por ningún motivo. El correo oficial no puede ser violado de ninguna forma. Los correos diplomáticos solamente no pueden ser detenidos bajo ninguna circunstancia. Los locales no pueden ser violados. Las autoridades del estado receptor no pueden entrar en ellos sin la autorización del embajador y el local de la misión diplomática no puede ser utilizado para otro fin. Pues tenemos un espacio ahí atrás, vamos a vender hot dogs y hamburguesas. No es cierto, no pueden. Estamos hablando de que necesariamente es para función de representación. No pueden hacer ningún negocio con los locales de las embajadas. Eso es lo que se refiere a la cuestión de la inmunidad diplomática. Bueno, pues ya estamos a punto de terminar esta sesión. Dejamos esto así y ahorita ya pueden poner dudas, pero déjenme comentar. De acuerdo con lo que avanzamos hoy, no queda otra más que pensar que terminamos el miércoles con el tema, así que empiezan a entregarse trabajos a partir del viernes, el cuestionario el viernes y la actividad correspondiente el mismo lunes. Todavía el cuestionario no lo subo, pero de que lo subo, lo voy a subir rapidísimo. Entonces, para que vayan viendo la situación de la organización de esta unidad, yo creo que no la acabamos el próximo miércoles, entonces avanzamos a la siguiente y ya te vamos a poner fecha para el segundo parcial. Así que aguas con eso, ¿ok? Muy bien, a ver, tengo pregunta aquí, una del chat. Vamos a ver qué dice. Que ya quedan 4 segundos. A ver. Dice, habla igual que Homero, profe. Pues, ¿qué quieres? O sea, lo único malo es que a diferencia de Homero, pues yo sí sé que es una estupidez. Pero bueno.
Esa es la situación. Lo que acaba de explicar sobre las cosas y sobre las funciones diplomáticas son mitos, ¿verdad? No, no es verdad. Es verdad. O sea, el mito es pensar que son parte del territorio de otro estado. No son parte del territorio de otro estado. Que tú tienes la obligación como estado receptor de protegerlos es una cosa muy distinta. Ahora, definitivamente, siempre pensamos que eso es una condición porque los americanos son tan simplistas en ese aspecto que ellos sí dicen, no está usted en territorio americano, pero no es cierto, no puede ser territorio americano si estás dentro de la soberanía de otro país, de tal manera que no podría ser. Lo de los mitos de la valija diplomática, bueno, eso sí existe. La valija diplomática generalmente se pone la esposa con la valija y con la persona, y eso implica que pues, no puede ser detenido. La representación activa, pues es cuando un estado va a nombrar al mismo embajador frente a dos estados distintos. Muchas veces se utiliza precisamente para evitar poner embajadas donde pues, está tan cerca el otro país que no tiene caso. Y yo lo comentaba, si Bélgica y Holanda están pegaditos, ¿para qué tienes embajada en los dos países? Si es viajar de Amberes a Ámsterdam, es como viajar de aquí a Cuernavaca. ¿Para qué quieres dos embajadas así? Si está tan cerca, 2 horas, pues mejor ten una embajada y que le haga la función de representación ante el otro país. Siempre que se pueda, no siempre se puede y no siempre se da, pero eso es algo muy normal, ¿ok? Pero sí, no, lo de los mitos, lo único que no podría yo, perdonarles es que me salgan con que hoy es territorio del otro país. No es territorio. Estás dentro de un territorio que es soberano y por lo tanto no tiene el otro país forma de tener un territorio. Que ellos lo consideren así, eso es una tontería y aparte no está bien. A final de cuentas, es como si me dijera ahorita que se va a cambiar la embajada americana, la embajada de Estados Unidos, a la colonia Irrigación, que el edificio que se va a quedar ahí en Reforma va a seguir siendo embajada de Estados Unidos o parte de Estados Unidos. Pues no, haga de cuenta que igual se vende, se derrumbará, lo harán edificios, qué sé yo, pero no es territorio, no es propiedad, no es territorio de Estados Unidos. Se va a vender como si se vendiera una casa normal y se va a derrumbar si acaso el nuevo dueño lo desea conveniente o lo considera conveniente o lo va a seguir manejando como una oficina, pero las embajadas no tienen esa función, no tienen para nada esa función. Precisamente esa es la característica. Por eso los mitos son mitos, ¿no? Pero pues obviamente no espero que un alumno de Derecho de la Universidad Nacional siga pensando que esos son cuentos de niño, ¿no? Pues no pueden ser. Ok, dice mi con Nicole, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya nos queda muy poco de nuestra sesión de hoy lunes. Entonces, el miércoles terminamos con esta sesión y espero ya el miércoles también darles calificaciones. Ya nos queda muy poquito y ya entramos en la segunda fase y el final de la segunda fase. ¿Ok? Bueno, dice Yáñez Pimentel. Un profesor me dijo en una clase que por eso en la embajada de Estados Unidos no dejaban entrar a mujeres embarazadas. Es totalmente ilógico eso, profesor. Pues sí, es ilógico. Lo único que sí, por protección, ¿cómo puedes asegurar que de verdad una mujer embarazada pues, está embarazada o tiene una bomba? Y lo peor del asunto es que pues le tendrías que pasar rayos X, que creo que los Estados Unidos tienen la tecnología suficiente como para hacerlo así. Pero también los rayos X y todas esas formas de radiación le puede hacer daño al niño. Por eso precisamente te dicen, ¿sabe qué? Si está embarazada, mejor ni venga. Si está embarazada, no venga. No permiten esas situaciones porque puedes fingir un embarazo y llevar una bomba. Y eso es algo que por protección y ya saben que en Estados Unidos las embajadas han sido muy bombardeadas, eso es cierto. Dice, profesor, ¿cuál es la fecha límite para entregar la segunda ronda de conferencia? Yo creo que la vamos a determinar, pero no esperen que sea más allá de enero, o sea, estamos